Cuando todo parece perdido, cuando el miedo te paraliza y no hay salida a la vista, ahí es cuando Dios actúa en silencio, pero con poder. Esta no es solo una historia antigua, es un recordatorio vivo de que Dios nunca abandona a los suyos, aunque el mundo entero se levante en contra. Prepárate, porque estás a punto de presenciar la noche en que el cielo peleó solo. En una tierra sitiada, donde el temor silenciaba multitudes, un rey soberbio se atrevió a desafiar al Dios de Israel. Pero esa noche, ningún hombre levantó espada. No hubo gritos, no se oyó el estruendo de batalla, solo el cielo se movió. 185,000 soldados cayeron y nadie supo cómo, porque cuando tú no ves salida, Dios ya está peleando por ti. El milagro fue real, la intervención divina, silenciosa, pero dejó marcas en la historia. La noche en que Dios peleó solo comenzó bajo un cielo teñido de rojo detrás de los muros de Jerusalén. La ciudad estaba rodeada. Afuera, un ejército innumerable se extendía como un océano de hierro y orgullo. Era el imperio asirio, la fuerza más temida de su época. Donde quiera que iban, dejaban naciones en ruinas. Su brutalidad era su firma. Cuerpos empalados, ciudades incendiadas, pueblos enteros arrastrados al exilio. Nadie se les resistía. Al frente de esa máquina de guerra estaba el rey Sennacherib, un nombre que retumbaba como trueno entre las naciones. Ese año, hacia el 701 a.C., marchó contra Judá con 185,000 hombres. Cercaron Jerusalén como una bestia segura de su victoria. Dentro de la ciudad, el rey Ezequías miraba el horizonte. No había escape, el pueblo temblaba, las provisiones se agotaban, los ancianos murmuraban con temor. Los soldados, que debían infundir valentía, estaban pálidos. Las madres cerraban las ventanas intentando bloquear el sonido de los tambores, enemigos. Pero Sennacherib no se conformaba con sitiar murallas, se atrevió a desafiar el cielo. Envió mensajeros con una carta que no insultaba solo a un rey, sino al Dios de Israel. Sus palabras eran veneno calculado. Así como destruimos los dioses de otras naciones, el tuyo también caerá. Jerusalén será como las demás, polvo. La blasfemia fue pública. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 28 al 35, el emisario asirio, el Rabsaces, gritó en hebreo para que todos los que estaban sobre los muros oyeran: ¿acaso los dioses de Gamat o de Arpad salvaron a sus tierras de mi mano? ¿Y podrá el Señor librar a Jerusalén? No era solo una amenaza, era un desafío directo a lo invisible. No buscaban solo una victoria militar. Querían probar que el Dios de Israel no tenía poder. Sobre las murallas, los soldados hebreos guardaban silencio. No solo temían la masacre, dudaban. ¿Nos habrá abandonado Dios? Años después, historiadores como Heródoto y Beroso relatarían la crueldad del imperio asirio. Y las excavaciones en Nínive confirmarían todo. Relieves tallados que mostraban horrores con precisión brutal, soldados degollados, prisioneros encadenados, ciudades devastadas. El terror no era exageración bíblica, era historia. Jerusalén parecía sola, pero el verdadero movimiento no comenzó con ejércitos, sino con un corazón quebrantado. Mientras afuera las murallas temblaban, dentro de la ciudad ocurría algo distinto. No se oían órdenes militares, no se trazaban estrategias, solo reinaba un silencio sagrado. Ezequías no tomó una espada, subió al templo, no como rey, sino como siervo. En sus manos llevaba la carta de humillación, en su corazón el peso de una fe puesta a prueba, y fue allí frente al altar donde algo subió al cielo. La historia no cambió por fuerza humana, sino por humildad. No fue el poder de las armas, sino el clamor sincero,
al Dios verdadero, lo que giró el rumbo de una nación. Las puertas del templo se cerraron tras Ezequías. Afuera, el caos, pero dentro, un silencio que escucha. El rey caminó lentamente hasta el altar. Sus manos temblaban. Llevaba consigo la carta enemiga, sucia, de arrogancia, cargada de amenazas y blasfemias. No la rompió, no gritó, no llamó a sus consejeros. Ezequías hizo algo que pocos reyes se atreverían a hacer. Colocó la carta delante de Dios. Según el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 16, él desplegó la carta ante el Señor y elevó su oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres el único soberano sobre todos los reinos del mundo. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos y observa. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha enviado para insultar al Dios viviente. No había tropas disponibles ni tácticas posibles, pero había confianza. No una fe escandalosa ni una que busca mostrar poder, sino una fe que se apoya completamente en Dios. Mientras el rey suplicaba, el cielo comenzaba a moverse. En otra parte de la ciudad, el profeta Isaías, aquel que captaba lo que los ojos no veían, recibió un mensaje celestial. Era una respuesta no a la amenaza, sino a la oración. Isaías envió una palabra a Ezequías. Está escrito en el versículo 32 del mismo capítulo. Así dice el Señor respecto al rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará en ella una sola flecha. Por el mismo camino por donde vino, regresará. Eran solo palabras. No, eran promesas de lo alto. En medio de la oscuridad de la amenaza, brilló la luz. Frente al temor del hierro, descendió la esperanza divina. La liberación no llegaría por medio de la espada, sino por la fidelidad de una promesa. A partir de ese instante, el relato bíblico cambia su tono. Ya no se trata de una crónica de conquista, sino de una intervención divina. Ezequías subió al templo con el peso del temor y descendió con la carga de la fe renovada. La ciudad ya no contaba con defensores armados, pero tenía una palabra prometida. Y quien posee una promesa de Dios no está desamparado. El ejército asirio seguía acampado afuera. Sus estandartes ondeaban en el viento. Sus comandantes celebraban una victoria anticipada. Pero dentro de la ciudad ya se había tomado una decisión celestial. Ezequías no sabía el cómo, nadie sabía el cuándo. Pero el pueblo, antes silenciado por el temor, ahora callaba por esperanza. Porque cuando un hombre se humilla ante su Creador, el cielo entero se pone de pie a su favor. Y es aquí donde la historia empieza a cambiar, poco a poco, de forma invisible, pero imparable. La noche descendió sobre el valle, espesa y callada. Un manto oscuro cubría el campamento asirio, donde 185,000 soldados dormían con la seguridad de quien ya se cree vencedor. Ninguno de ellos sabía que estaban viviendo las últimas horas de sus vidas. No hubo tormentas, ni lluvia, ni temblores. La tierra no se movió, pero el cielo sí. El texto sagrado, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 35, declara: Y sucedió que esa misma noche salió el ángel del Señor y abatió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, todos eran cadáveres. No se escuchó ninguna espada, ningún grito, ningún ruido de combate, solo el silencio. Imagina la escena. Los vientos que cruzaban el valle aquella noche tenían algo distinto. Aire estaba impregnado de una calma sagrada. Un soplo atravesaba las tiendas de los soldados. Las antorchas seguían ardiendo. Las armaduras reflejaban la luz de la luna, pero las almas se desvanecían. No se relata cómo ocurrió. La Escritura
No describe el método, no se sabe cómo actuó el ángel del Señor, y tal vez eso sea precisamente lo esencial. El cielo no requiere testigos para manifestar su poder. Es como si Dios dijera: no necesitas entender, solo confiar. Investigaciones arqueológicas hallaron registros asirios con un vacío misterioso en la campaña contra Jerusalén. Mientras otras conquistas eran narradas con lujo de detalles y orgullo, sobre Judá hay silencio. Historiadores como Donald Wiseman y E. A. Mariel subrayan esa ausencia. El rey Sennacherib regresó a Nínive sin explicación alguna, no vencido en combate, no derrotado por hombres. La gran Asiria, hasta entonces invencible, cayó no ante espadas, sino frente a lo invisible. Al amanecer del día siguiente, los centinelas de Jerusalén subieron a los muros. Esperaban ver tropas, movimiento, amenazas, pero no había nada. Solo cuerpos, miles. Un silencio sobrenatural se extendía por el valle. Nadie comprendía completamente lo que había pasado, pero todos lo sabían en su corazón. El pueblo que antes se había escondido con miedo, ahora se arrodillaba, en reverencia. El terror cedió su lugar a un asombro reverente. La ciudad no fue rescatada por arqueros ni defendida por muros. Fue el cielo quien peleó por ella. El ángel del Señor descendió como brisa, cruzó como un aliento y dejó un rastro de justicia que nadie pudo anticipar. Sennacherib, el rey que se atrevió a desafiar al Dios viviente, huyó en silencio. Volvió humillado a su palacio, donde encontró su final a manos de sus propios hijos. Un destino apropiado para quien se atrevió a levantar su voz contra el Altísimo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 37. Aquella noche, que comenzó como cualquier otra, fue marcada y por la eternidad como el instante en que el cielo rozó la tierra. Y es ahí cuando entendemos que el mayor poder de Dios no se revela en lo visible, sino en lo que Él realiza en secreto. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene a continuación guarda una revelación que puede cambiar tu forma de ver el mundo espiritual. ¿Quién era ese que pasó en medio de la oscuridad, sin levantar polvo, sin emitir sonido alguno, pero que dejó 185,000 soldados sin vida? La Escritura lo llama el ángel del Señor, pero ese título encierra un misterio. No es un mensajero cualquiera, no es un querubín más del cielo. Este ángel, a lo largo de las Escrituras, actúa con autoridad divina, recibe adoración, habla como si fuera el mismo Dios, se mueve como si fuese el Señor en forma visible. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, Moisés lo encuentra en medio de una zarza ardiente, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego dentro de una zarza, pero justo después es Dios mismo quien habla. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El ángel y Dios parecen ser uno solo. No estamos frente a un simple enviado, sino ante una manifestación del gran Yo Soy. En Jueces capítulo 6, este mismo ángel se aparece a Gedeón. En Zacarías capítulo 3, lidera una confrontación espiritual, reprendiendo al adversario con autoridad divina, siempre actuando con poder supremo, juzgando y salvando. Varios estudiosos, como el respetado teólogo Walter C. Kaiser Jr., afirman que este ángel del Señor sería una manifestación preencarnada de Cristo, el Hijo ya presente desde el principio, interviniendo en la historia antes de nacer en Belén. Y si eso es cierto, todo cobra una nueva dimensión. Aquella noche en Jerusalén no fue simplemente un ángel quien visitó el campamento enemigo. Fue el mismo Dios, oculto en el silencio, ejecutando juicio con precisión celestial. Un guerrero invisible que no
necesitó armas humanas ni efectos dramáticos, simplemente actuó. El Salmo 91 ya lo anunciaba. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzarán. Este pasaje no habla de suerte, sino de protección divina que opera en lo oculto. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces ese guerrero silencioso ya ha pasado por la historia humana? ¿Cuántas veces evitó un accidente, apagó un fuego, desvió una bala sin que nadie lo supiera? La Biblia es clara. Lo invisible no es menos real, solo está en una dimensión más alta, más pura, más santa. Ese es el estilo de Dios. Él actúa entre bastidores, mientras nosotros solo vemos el escenario. Él pelea mientras dormimos, responde mientras lloramos y vence sin necesidad de demostrar nada. Y cuando envía a ese ángel, o él mismo aparece como tal, es para recordarnos que el mundo espiritual no es simbólico, es una realidad viva, activa y vigente. El mismo ángel del Señor que defendió Jerusalén aquella noche, aún hoy camina por la tierra, entra en hogares, visita hospitales, protege familias y se manifiesta donde hay clamor genuino. No necesitas verlo para estar bajo su cuidado, solo necesitas creer. ¿Alguna vez sentiste que fuiste protegido sin explicación? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia o tu reflexión. Tu historia puede fortalecer a alguien más. Porque el mismo Dios que venció sin espadas, aún pelea por los que claman en silencio. Él no llega tarde, no olvida, no falla. Y cuando guarda silencio, es solo porque está preparando algo que aún no puedes imaginar. Así como Jerusalén fue salvada en una noche, tú también puedes ser rescatado en un instante. Cuando el cielo se mueve, no hay imperio que resista. Cuando Dios actúa, el enemigo no tiene mañana. La historia no terminó con los asirios. La historia continúa.